no para nosotros. Nosotros solamente queremos ser un simple barro en las manos del alfarero, que sea el que nos use, que nos moldee como a Él le plazca, no como el Señor, no como nosotros nos plazca. El tema que el Señor me puso a compartir con ustedes, compa- compartir con ustedes hoy, un poco parecido al tema que estuve hablando en Queens. Y normalmente, o creo que nunca había hecho esto, casi predicando casi el mismo mensaje que había predicado en Queens. Siempre el Señor tiene mensajes diferentes, pero creemos que somos una misma iglesia, pero en diferentes lugares y diferentes personas. Pero yo estoy dispuesto para hacer lo que Dios ponga en mi corazón. Tenía un tema que era muy diferente a este originalmente, que era una cosmovisión cristiana, pero el Señor quiso que compartiera con su pueblo. ¿Cuál de los dos reina en tu corazón? ¿Dios o el dinero? ¿Cuál de los dos reina en tu corazón? Dios y el dinero. Si no, vayamos al libro de Mateo, el primer evangelio, capítulo 6, versículo 24. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Amén. Y dice la palabra del Señor, Jesús hablando: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pueden sentarse. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor Dios, gracias por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Dios. Gracias por la adoración, gracias por los clamor que tú has escuchado, Dios. Y ahora, Señor, mira que vamos a hacer el estudio, escuchar tu palabra, Señor Dios. Que sea tú abriendo los corazones, Señor, abriendo la audiencia, Señor, a que aceptamos y entendamos tu palabra, Señor. No lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieras decir a través de mí, Señor Dios. Creyendo que sea tu palabra la que transforma, la que convence, Señor, y nos ayuda a seguir, Dios. Sé con cada uno de los que nos ven por las pantallas, Señor, donde quiera que estén, Señor Dios. Creemos que en ti hay propósito, Dios. Y gracias porque tu presencia está aquí con nosotros y en la cual dejamos que nos guíe nuestras vidas, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le vengo a compartir este tema. ¿Cuál de los dos reina en tu corazón? ¿Dios o el dinero? La última vez que estuve en Queen enseñé dinero, pero esta vez no lo tengo conmigo. Pero ¿a quién el Señor le estaba diciendo estas palabras? Él le estaba hablando a un grupo que es muy mencionado en la Biblia. Un grupo que ellos se creían que estaban muy bien en lo que hacían. El grupo de los fariseos, un grupo religioso, un grupo que sabía la ley de Dios y un grupo que tenía dinero, que tenían un buen estatus social en la comunidad. No eran unos, como le dicen, unos pobres. Y a muchos no les gusta ese término, ser pobre. Pero la palabra lo menciona y el mismo Jesús lo menciona y vamos a ver con eso. Y muchas veces usted estoy hablando un mensaje en contra de la prosperidad, un mensaje que no queremos que trabajemos, y no es eso, hermanos, sino ese que en qué lugar muchas personas le han dado en sus vidas o en su corazón al dinero. El dinero es algo que Dios hizo para sustentarnos, para nuestro diario vivir, para ayudar a muchas personas. Pero cuando eso toma el lugar de Dios, es que es un problema. A muchos el dinero le da paz, tener una cuenta de banco con mucho dinero. ¿Quién no le gustaría? Amén. Yo me uno a usted, varón. El que no, gloria a Dios. Pero
muy difícil tener como temor de pasar necesidad si yo tengo una cuenta de banco con mucho dinero, ¿no? Voy a estar confiado siempre. Y carece mi confianza en el Señor porque estoy confiando en el dinero, en la cuenta que tengo ahí, ¿no? Pero hay ciertas cosas que el dinero, por más dinero que usted tenga en el mundo, no va a poder comprar. Usted puede ser un ricachón y tener un cáncer que lo está ya contando los días y esté dando todo el dinero del mundo y no le va a quitar ese cáncer, sino un milagro de Dios. Puede tener mansiones como muchos tienen, pero no van a tener un hogar quizás de unos pobres con una familia y en amor, que muchos quisieran quizás invertir en eso. Así que el dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero, la Biblia dice, es la raíz a todos los males. Por eso, por ese amor, las personas matan, asaltan, se prostituyen, venden su cuerpo por ese dinero, por querer tener más y más y más. Y es increíble que este grupo, que ellos se creían lo que estaban bien, que sabían la ley, que estaban justificados con Dios, pero el Señor le dice, no podéis servir al dinero o a Dios. Así que elegían. ¿Cuál de los dos va a estar en su corazón? Como dijimos en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero hasta lo más firme se caen, pueden tropezar, porque viene la codicia, quiero que tener más y más y más. Y para cada uno de nosotros es una realidad, porque cada uno de nosotros trabajamos, los que tenemos edad, que tenemos compromiso, trabajamos 5 o 6 días, 8 o 10 horas, o la cantidad de horas permitidas en su trabajo. Pero si usted gana por salario, es eso, no importando cuántas horas haga, pero si es por hora, más horas trabaja, más le pagan. Y ya cuando pasa de su tiempo, le pagan al doble. Y en algunos casos hasta el triple si usted va ciertos días en la semana. Que yo he experimentado eso en mi empresa en la que trabajo. A algunos en este día que van, le pagan al triple para que vayan a trabajar. Y cuando uno trabaja, uno está dando su vida, ¿no? Entonces están cambiando tu vida por dinero, tu tiempo. Más tú ganas, y yo he dicho, más tú ganas, más tú gastas. Y más de tu vida tú das, y menos tú compartes. Pero ¿qué dice la Biblia de eso? Porque el Señor pone un paréntesis en ambas cosas. Él no nos impone o nos impide a que trabajemos. Él no exige que trabajemos, a que cumplamos con nuestros deberes, con nuestras familias, con nuestras responsabilidades. Pero Él quiere que le demos un lugar a Él y un lugar al dinero. Porque Él nos dice que busquemos primeramente su reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no que, el hermano yo me está diciendo que no trabaje porque el Señor no quiere que trabaje. No, eso no es lo que la Biblia dice. Y tampoco que no me prepara por un futuro, tampoco. Pero todo un balance. Y hay hombres y mujeres de Dios que alcanzaron riquezas porque Dios las permitió, pero las riquezas no lo dominaron a ellos. Si yo le hablo de Job, la Biblia narra cuánto dinero tenía en bueyes, en animales, en terreno, en todo eso. Y eso le impedía a él a que él adorara a Dios, a que orara por sus hijos, por cada uno de sus hijos, orara diariamente, hiciera sacrificio, a ver si alguno de ellos había pecado. No, dice la Biblia que él hacía por cada uno de sus hijos. Y todos sabemos la historia, que cuando el enemigo le quitó todo eso,
¿con qué Job terminó diciendo? Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Dando a entender que todo lo que él tenía no estaba en su corazón, lo que estaba en su corazón era Jehová, de primer lugar. Así que Dios no está en contra de que usted tenga alcance de riqueza conforme a su voluntad. Pero sí está en contra a que usted ame al dinero, o que usted sirva al Dios del dinero, o que confíe en el Dios del dinero. Yo no me cansaré y quizás hasta cuando seguiré hablando de este caso, porque está en la palabra de Dios. Vamos a ver este ejemplo en el libro de Marcos. Capítulo 10, versículo 17 al 26. Este joven, que es el primero, no sé si alguien lo habrá encontrado o encontrará otro, que se justifica o hace creer que ha cumplido toda la ley, aparte de Jesús. Y la única persona que viene a donde Jesús con una necesidad y se va triste, se va que no le respondieron su clamor. Y quizá usted conoce esta historia. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, el cual es el joven rico. Y diciendo, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. En aquel tiempo no todo el mundo corría, y menos una persona con autoridad o con dinero. Era una ofensa poder correr, pero se olvidó de eso. Hincando las rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó primeramente y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Amén. Hay muchas personas que han sacado un mal interpretación de este versículo. Que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia se dice que yo de todo lo que tenga y lo dé a los pobres para yo poder ser salvo. Entonces, ¿la salvación tiene precio? Creemos que no, es gratuita. Pero en este caso de este joven, mire cómo él empezó ante Jesús, justificándose. Que él había cumplido, que él vivía cumpliendo toda la ley, los 10 mandamientos. Y no hubo un ser en la tierra que lo haya cumplido aparte de Jesús. Si usted encontró a otro, gloria a Dios. Bueno, la Biblia no me ha mostrado a otro varón. Y este joven dijo, Señor, ya, yo cumplí. ¿Y qué hizo Jesús? Mirándolo, lo amó primeramente. Le dijo, una sola cosa te falta. Si tú crees, Jesús no quiso entrar en discusión con él, diciendo que tú todito lo cumpliste, sino, ok. Si tú lo cumpliste, una sola cosa te falta. Aparte de esa ahora. Aparte de esa. Y ahí es cuando se muestra la misericordia y el amor incondicional que Dios muestra por cada uno de nosotros. Que Él lo amó y Él nos ama a cada uno de nosotros. Él me ama a mí, lo ama a usted que no está viendo. Y me dice, una cosa te falta. Si tú dices que has cumplido mi palabra y que mi palabra es la que reina en tu corazón, ve y vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Mire cuál fue la respuesta de este hombre. Pero él, afligido,
Esta palabra lo afligieron. Esta palabra que yo le estoy diciendo a algunos quizás que no están viendo, lo están afligiendo. Le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dios no que nos permite tener posiciones, pero cuando las posiciones toman el lugar de Él, nos aflige la palabra de Dios y nos impide seguir adelante. Y dije, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Entonces, ¿por qué? Porque están confiando en la riqueza más que a Dios. Y le hablé de Job, de Abraham, que tenía hombre rico, de José, Salomón, hombres de Dios que fueron ricos, que el Señor le permitió riquezas en abundancia. Y a algunos de ellos eso le trajo problemas. Pues no voy a entrar en detalle. Pero al final a cabo ellos confiaron y pusieron a Dios en sus corazones. Pero el que tiene la riqueza en sus corazones, esto le va a impedir tener un encuentro con Dios, seguir avanzando. Porque eso lo dice Jesús. ¿Cuál difícil será entrar en el reino de los cielos a los que tienen la riqueza? Ese es el problema con los fariseos. El Señor le dijo, no pueden servir a Dios o a la riqueza, es a uno. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decir, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que a los que confían en las riquezas y no en Dios. Y todos nosotros tenemos dificultades. Todos nosotros quizás necesitamos, tenemos deudas, pero no quiere decir que si el dinero es que me va a resolver todos los problemas, sino el que nos va a resolver nuestro verdadero problema es nuestro Señor Jesucristo. Que confiemos en Él. Este joven fue a donde Jesús con un problema y se fue afligido. El Señor le dio la solución, pero él no quiso aceptarla. Y el Señor no te está diciendo a ti que tú des todo lo que tengas para... No, sino que eso que está en tu corazón lo saque de ahí y le dé lugar a Dios. Y estas eran personas que conocían la ley de Dios, hermanos. Conocían la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos la obligación, o todos, que el Señor nos dijo en la gran comisión, vayamos y enseñemos lo que el Señor había mandado en su palabra. El discipulado nunca termina, es algo que continúa hasta que Cristo venga. Y tenemos la responsabilidad de enseñarle estas verdades a los nuevos, a los hermanos creyentes. Pero hay muchos que aún así no quieren aceptar esta realidad. O que piensan que pueden engañar a Dios. Y Dios no puede ser engañado. Y yo no estoy hablando que si usted diezme o no diezme, sino quién es que reina en su corazón. Nunca pensé que iba a hablar de este caso, pero vayamos al libro de Hechos. Quizá usted lo conoce. Capítulo 5. Y esto no es que yo vengo a darle temor, sino por amor. Esta pareja viene, se le ha predicado el evangelio de Dios, a que confíe en Dios, a que dependa de Dios. Y que van a tener la salvación y que el Señor va a ser el sustento de ellos para todo. Pero una cosa que conocieran la verdad, otra cosa era que Dios tuviera en su corazón o que tuviera el dinero en ellos. En aquel tiempo todos tenían las cosas en común, todos tenían todo en conjunto, todos dependían los unos de los otros. Y estos individuos que versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Vendieron? ¿Tenían un terreno? Lo vendieron. Dijeron que le iban a dar a Dios lo que era de Dios de eso. Gloria a Dios. ¿A cuántos de nosotros
nos gustaría tener una herencia o tener un terreno y dar lo que es de Dios a Dios. Sabiendo que fue Dios que me lo dio, yo le voy a dar lo que Dios es de Dios. Pero si yo aparento ante ustedes que le estoy dando a Dios lo que es de Dios, pero Dios que lo ve todo, ¿lo estoy queriendo engañar? Pero estas personas que todavía Dios no estaba en su corazón, porque Dios no nos exige a ninguno nada. Dios no necesita nada de nosotros, porque Él es que nos da todo. Es lo que espera que confiemos en Él. Que le demos su lugar en nuestro corazón, en nuestra vida a Él. Pero ¿qué hacen estos individuos? Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quebrará a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pues? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta gente querían engañar a Dios, engañaron al pueblo y querían engañar a Dios como escondiendo ese dinero y queriéndose justificarse con Dios. Pero ¿quién era que estaba en sus corazones? Dios no estaba. Dios, Satanás, a través del dinero, estaba ahí en sus corazones reinando. Y que hiciera sustraer. Espérate, no, yo no puedo dar todo ese dinero para la obra de Dios. No, yo no. Pero tú dices que tú estás siguiendo al Señor, que tú estás dependiendo del Señor, entonces tú no le vas a dar lo que es de Dios. Y esto ha sido tema de algunas personas. Y yo me voy a salir de que este no es el tema principal. Pero que han habido personas que Dios me ha dado el privilegio de conocer, que han ganado buena cantidad de dinero. Y muchas veces Dios los prueba para ver quién es que reina, si es el Señor o el dinero. Tú le vas a dar a Dios de esa cantidad lo que es de Dios, o mejor lo va a dar de otra cantidad, o lo va a ocultar. Es muy bueno si yo gano 1,000 pesos a la semana, saca ahí mi diezmo, mis $100 de eso. Pero si yo vengo a ganar 100,000 pesos, varón, en vez de yo sacar los 10,000, mejor saco 100 pesos. Entonces, yo estoy cumpliendo delante de la ofrenda, delante del pueblo, pero delante de Dios. Hay mucha gente, no, que yo no voy a la iglesia por eso, porque la gente de afuera no entiende esas verdades. Y más claro que esto ni el agua. ¿Y por qué se le está diciendo esta palabra? Por amor. Jesús amó al joven rico, lo amó primero antes de decirle lo que tenía que hacer. Y el Señor me dice a mí esto. Y han habido personas que la familia, mira, mucho cuidado, que tú vas a dar de ese dinero a la iglesia. De una vez, y a eso trae problemas y conflictos. Y eso muestra quién reina en los corazones. Si Dios o el dinero. No, porque eso es para que el pastor se vaya por ahí o quien sea. Usted no tenga que ver con lo que saque el pastor o si usted está cumpliendo con Dios. Porque ¿qué sucedió con estas personas? Versículo. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo los que oyeron esto. El Señor mató a este hombre y a su esposa después, porque ellos quisieron mentir al Espíritu Santo. Y esto no es diciendo que si tú vienes y no le cumple a Dios, el Señor te va a matar o tú vas a tener maldición, usando el ejemplo de Malaquías. Eso no es eso. Sino, yo estoy diciendo quién es que va a reinar en tu corazón. Si es Dios o el dinero. Porque estas son palabras que a mí me amarcan. Porque más el Señor me va a poner en mi bolsillo, más yo tengo que reconocerlo a Él.
No dejar que eso me domine a mí o que eso entre a mi corazón. Porque de que puede entrar, puede entrar. Y Jesús siempre aclaró esto y hizo mucho hincapié en esto, en la riqueza. Hablando del ejemplo de la parábola del sembrador, él explicó una de las parábolas diciendo, de las semillas, que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas, que la riqueza te da poder, te hace creer que tú estás mejor por encima de todos. Y tiene que ser lo contrario, sentirte más humilde, sentirte más que wow, que cuánto Dios te ha amado, te ha bendecido. Pero muchas veces lo que más tienen se hacen altaneros, se suben y se olvidan de quién es el que le da las cosas. Pero mire esto, usted puede estar con Jesús, ¿no? Usted lo aceptó, vivir con Él, ver sus milagros, escuchar sus enseñanzas, verlo ahí cara a cara, y aún así Él no vivir en su corazón. Te dirá, ¿será eso posible? Sí. ¿Quiere ver quién fue ese individuo? Quizás usted lo conoce. Vayamos a Mateo. Capítulo 26. Versículo 14. Y dice, Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Déjelo ahí. Judas, todos hablan de él, ¿no? Todos lo conocen. El que vendió al Señor por 30 piezas de plata. Pero antes de él venderlo, ¿con quién era que él estaba? Duró 3 años con Jesús, comiendo de su mesa, viendo sus milagros, viéndolo obrar. Pero ¿quién reinaba en su corazón? El Dios del dinero. Y mire muchas veces cómo algunas personas se justifican. Hablamos un poquito más de Judas. Ahí en Juan, capítulo 12. Y antes de yo decirle lo que dijo un predicador muy famoso, que habló de Judas, diciendo que él fue el mejor de los discípulos. Judas. Y un predicador que habla la palabra de Dios, famoso, tiene muchísimos seguidores y no sé qué pasó y qué interpretación fue esa que Dios le dio. Pero porque Judas, después que él vendió al Señor, él se arrepintió y él devolvió las monedas, él se restituyó y que por eso él fue el mejor, porque muchas personas se arrepienten pero no devuelven lo que hacen o hacen. Y por eso él fue comparado a Pedro, que lloró amargamente y no hizo nada, pero bueno. Eso es para que usted escuche lo que andan por ahí y no se den confundir. Pero Judas, capítulo, vamos a ver las intenciones de él. ¿Cuáles eran? Capítulo 12, versículo 4. Dice así. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaban en ella. Las palabras de Jesús. Entonces Jesús dijo, dejadla para el día de mi sepultura ha guardado esto. Mire, ahora escuche esta palabra de Jesús.
porque a los pobres siempre lo tendréis. Siempre lo tendré a los pobres, palabra de Jesús, con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. No sé si algunos suceden, ¿qué estaba aconteciendo aquí? Quizá lo que estaban no están viendo en la televisor, quizá no sepan, sino que una mujer tenía una jarra llena de perfume y lo derramó al Señor, lo bañó con ese perfume. Y viene Judas y dice, wow, qué desperdicio se hizo. Nosotros podíamos vender todo ese perfume por más de 300 denarios, quizás miles y miles de dólares, y lo cambiamos y darlo ¿qué? A los pobres. Mire qué negociante y qué buena intención de hacer negocio. Quiere ayudar a los pobres. Y Jesús diciendo una aclaración, no diciendo que todos van a ser pobres, o no diciendo que todos van a ser ricos, sino que a los pobres siempre lo tendrán con vosotros, que van a haber pobres. Y eso no lo va a poder evitar. Y el Señor es la verdad, entonces no nos va a decir una mentira, ni hablar por hablar. Y su palabra se cumple. Entonces siempre va a haber personas que usted va a poder ayudar, que alguien con más dinero va a poder ayudar. Pero Judas, queriéndose justificar, queriéndose engañar. Y recuérdese, esta era una persona de confianza, que estaba con Jesús a la par. Era el tesorero, era el que administraba el dinero. ¿Y qué se estaba? Robando. Y esto es algo que quizá esto va a ser chocante. Y quizá que ha sido una piedra para que muchos vengan a la iglesia. Porque dicen, no, yo no voy ahí porque ahí se roban las cosas. Ahí usan el dinero mal usado. Ahí ese pastor, ese hermano, ese fulano se roba el dinero. Usted dirá, Judas que estaba con Jesús, con Dios encarnado, pero nunca reinó Jesús en su corazón. Y hay muchos que usan las cosas de Dios para justificarse y robarle a Dios. Todos sabemos el final de él, cómo él terminó. Pero hay muchos Judas por ahí todavía que están robándole a Dios. Y el Señor se va a encargar de eso. El Señor se va a encargar de eso. Que hay personas que vienen y quieren usar la cosa de Dios para engañar a otros y hacer un negocio. Algo que es ilícito, pero ellos lo hacen lícito. Y lo están engañando. Por eso que el Señor vieron que cogieron su casa y tenían como un mercado, un sitio sabrá Dios, de apuesta, de dinero, de cosas. Y que eso le dio al Señor, se airó y volcó todas las mesas, porque Él dijo que su casa es casa de oración, casa para buscar un refugio, para meditar en el Señor, no para hacer dinero legítimamente. Y toda esa gente iban a buscar de Dios, supuestamente. Toda esa gente estaba comprando el sacrificio para Dios. Pero ¿quién estaba en sus corazones? El dinero. Dios no estaba en esos corazones. Dios no estaba en esos corazones. Así que tenga mucho cuidado. Dios nos da 7 días, 24 horas. Y muchas veces el último día del Señor queremos traer esas cosas para su templo. Y Dios no está en contra de nada de eso, pero Él puso un límite y puso orden. Así que tú le das a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y haciendo, ¿sabe? No confundiendo, la Biblia habla de diferentes Judas. Judas Tadeo es mencionado en diferentes en los evangelios. Y que no se confundan mucho menos con el león de la tribu de Judá o el que no están viendo. Tengo todas las citas, pero haciendo un hincapié en eso, en la diferencia de Judas, que cada vez que la Biblia habla de Judas le pone el Iscariote al lado, el que vendió al Señor. Pero ya vamos a entrar un poquito ya para casi entrando en materia acá y culminar. Y quizá usted se va a identificar con este hombre de Dios, o quizá algunos nos identifiquemos con él. Porque algo es real,
que mientras estemos aquí vamos a pasar vicisitudes y dificultades. Y muchas de esas pueden ser económicas. ¿Por qué? Porque vemos quizás a los que viven en el mundo con buenos carros, buenas casas, tantos lujos. Y yo que soy hijo de Dios, le adoro, lo busco de Él, vivo en un trenchito, ahí un poquito incómodo. Quizás ese es su pensar, si no lo es, gloria a Dios, pero le voy a mostrar este pensar de este hombre de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 73. Que este hombre, reconociendo justo, y quizá eso le pasa a usted, que quizá que trabaja o está en una zona, wow, que ven que esta persona siempre está viajando y va de aquí a allá y se compró un carro nuevo, se compró una casa, siempre tiene la mejor ropa. Y usted, servidor de Dios, quizá no tiene esos mismos lujos. Pero vamos a ver qué pasó con este hombre. Salmos capítulo 73, versículo 2. Bueno, desde el 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora hablando él. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Mire cómo está reconociendo este hombre de Dios, que casi se caía, casi iba a sumergirse eso, salirse del camino. Y da la razón, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué sinceridad? Muchas veces, no, yo no le tengo envidia a nadie. Yo no quiero tener lo que él tiene, lo que tiene ese, yo no lo quiero. Mire, tiene un nuevo carro. Yo no quiero eso. Y muchas veces en el corazón sí lo quiero tener. Tiene ¿pero qué? Este hombre vio y tuvo envidia de ellos. Quizás porque no lo tenía. Quizás porque estaba pasando trabajo. ¿Y qué sucedió? Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Dando a entender que hablaba él, que él no tenía riqueza, ¿no? Quizá era bien pobre, quizá estaba pasando trabajo, quizá estaba viviendo de cheque a cheque, como viven algunos, de cheque a cheque, que quizá cuando no trabaja una semana o a veces no sabe de qué hacer. Pero este hombre estaba pasando un hombre de Dios que confiaba en el Señor. Pero él dice, viendo la propiedad de los impíos, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. El hombre había trabajado y fatigado y afanado y no tenía nada. Y esta gente con su negocio, porque hay mucha gente que tiene negocios ilícitos y que ganan dinero y que viven bien supuestamente. Y muchas veces queremos imitar eso. Y muchas veces nos afligimos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O de lo que Dios nos ha dado ya. O qué nos espera a nosotros. Pero ¿qué sucedió con este hombre de Dios? Con Asaf. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que este hombre de Dios vino a la casa de Dios y aprendió estas verdades, que no importa de cuánto el sistema se enfoque en hacer dinero o la gente del mundo tenga negocio y le vaya bien, si no tienen a Dios lo perdieron todo y saben cuál es su final. Porque hay personas que lo que vive pensando ahora es cuánto estoy perdiendo en la bolsa de valores, el stack, en esto, cuánto dinero me van gané tanto aquello.
Oh, voy a trabajar tantas horas esta semana, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y viven preocupados, turbados, que quiero tener más y más y más. Y descuidan la familia, descuidan todo. He conocido personas que tienen millones, se puede decir, en el banco y tienen propiedades, pues llegaron a su vejez solo, sin familia y con dinero. Y con salud, problemas de salud. ¿Y ya que le espera? La muerte. Que ya ni pueden disfrutar lo que supuestamente obtuvieron. Y yo creo que para nosotros ese no es el final de cada uno. Hay algo más. Porque eso fue lo que entendió Asa cuando entró en el templo. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendí. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. ¿Qué sustento le tenía del Señor? Mas me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él entendió esa verdad en la iglesia. Mientras él vivía, quizás al lado de un riquechón, de una gente que tenía muchísimo dinero, muchísimas propiedades, muchísimas cosas, y eso le afligía a él, el no tenerla. Pero cuando él vio que el Señor valía más que todo eso y que estaba con él, le dio paz. Le dio seguridad, le dio confianza y esperanza de cuál iba a ser su final. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar con todas sus obras. Eso fue lo que le dio sustento a él. Esa fue su confianza. Aquí el Señor no nos dice en su palabra que todos vamos a ser ricos. Si lo dice, si usted encontró ese versículo en la Biblia, yo espero que me lo enseñe. Que dice que todas las personas que aceptan al Señor van a ser ricos. Él dice que no te va a desamparar. Una cosa que te dé el pan diario a que tú seas rico, a que tú seas millonario, a que tú tengas varias casas, a que tú tengas varios carros, a que tú tengas tantas cosas. Gloria a Dios si lo provee por añadidura. Pero no te dice el Señor que te va a dar eso. De seguro, 100%. Y quizás estas son palabras duras o algo difícil de digerir. Pero cuando tú reconoces al Señor y tú lo aceptas, tú sueltas las cosas. Yo me recuerdo de este hombre de Dios que era pequeñito, pero que tenía mucho dinero, que engañaba mucho. Pero era un ladrón. Pero cuando Jesús fue a su casa, este hombre, Zaqueo, que se encuentra en el libro de Lucas, uno del 19, del 1 al 10, tuvo un encuentro con él. Él lo aceptó a Jesús en su corazón, primeramente en su casa y después en su corazón. Y él recapitulando de lo que había hecho, le dijo: maestro, mira, yo le daré a todo el que a todo el que robé, le daré 4 veces al doble, y ayudaré a los pobres. Se arrepintió, a diferencia del joven rico que no quiso dar. Y Jesús no le dijo a Zaqueo que diera, sino él mismo llegó a la conclusión de dar, aplicando este principio, esta verdad bíblica, que es mejor dar que recibir. Porque hay personas que no dan ni la gracia, ni la hora, cuando todo lo tenemos de Dios. Dice o en ayudar, mucho menos. Dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor,
que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por hoy en día hay muchos que están dando o teniendo algo a cambio. Yo te voy a dar, ¿y qué tú me vas a dar a mí? Y hay muchos, usted ve ahí esos ricachones que dan, se ponen a dar mucho dinero, ¿no? Y están dando a las organizaciones, a las comunidades. Ellos lo dan por amor, o quizás muchas veces para el final de año reportaron los taxes como donaciones. Y sabiendo que tenían que dar ese dinero o más, se van a justificar. Espérate, no me pueden dar, yo di tanto allí, tanto acá. Ahora ustedes me tienen que dar a mí para atrás. Increíble, pero cierto, ¿eh? Por eso fue que el Señor, cuando en una le dijo a sus discípulos que la gente estaba dando el alfolí, y venían y traían esa grande cantidad de dinero. Y el Señor vio una viuda ahí caminando y le dijo, mira, ¿usted ve toda esa gente? ¿Usted ve esa que está ahí? Esa es la que más dio en el todito. Y dio dos blancas. Dio todo lo que tenía. Y todos los demás dieron lo que les sobraba. Lo que se querían justificar contra Dios. Así que Dios no puede ser engañado. Nunca. Porque, mire, Él ama. Él no dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como voy a justificar para darle esto, no, dalo con alegría, porque Dios te dio, porque tú lo estás agradando. No para buscar el agrado de Dios, tampoco. Porque la gracia significa que Dios me ama como Él es, y no por lo que yo haga, sino porque Él es gracia. Nada que yo haga va a hacer que Dios me ame más o me ame menos, porque eso es gracia, es un amor incondicional. Y muchos de nosotros, y esta iglesia se identifica, y todos lo hemos visto, que siempre cuando hay una necesidad, muchos hermanos están ahí, cuenten conmigo, vamos a ayudar, vamos a cooperar. Y gloria a Dios, y eso es porque Dios pone ese sentir en usted. Por hay otros que como no dan ni la gracia, varón, ni la hora. Y Dios ama al dador alegre. Y Dios me ha dado el privilegio de conocer personas que han dado incondicionalmente, así que muchas veces a otros lo tienen que parar para que no den, que creen que lo están dando por emoción, sino porque ellos se sienten tan agradecidos de Dios y por eso actúan de esa manera. Y ya para culminar, a mí me llamó mucho esta oración que hizo este hombre de Dios. Usted sabe que no todos los proverbios fueron escritos por Salomón, aunque él escribió más de 3000 proverbios, aunque no todos están registrados en la Biblia. Pero ese proverbio, mientras yo lo estaba analizando, me llamó mucho la atención. Este proverbio del proverbista Agur, en Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Wow. No muchos tienen esa oración. Señor, siempre dame más, dame más. Este hombre quiere estar ahí, Señor, mira, no me dé tanto porque me va después, no me dé tanto porque después me va a hacer que te niegue, que yo todo lo tuve por mi esfuerzo, pero tampoco no me dé tanto para que yo tenga mendigando en la calle, sino ponme ahí entre en medio, por favor, Señor. Y muchas veces Dios no tiene ahí en esa posición a muchos de nosotros y no nos queremos conformar. Y parte de la oración del Padre Nuestro es el pan diario de cada día. Dános hoy
No dame el pan de un año, porque muchas veces queremos tener el pan de 2 o 3 años guardado ahí. No vivir en el pan diario. No, queremos que tener la cuenta de banco en millones y muchas veces sin necesitarlo y afligirnos. Sino en nuestro plan diario, dánoslo hoy, Señor, lo que yo necesite, mi familia, viviendo un día cada día, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos, hermano. Como el rico insensato, que este hombre edificó y plantó y creó y creó y creó y creó y creó, y que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que hiciste, y cuánta gente se han dejado de gozar lo que Dios tiene lo que Dios le ha dado ya de antemano para irlo a gozar con sus familiares, con sus seres queridos, sino que siguen ahí ahorrando, 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 hasta que llega la muerte y todo eso se queda. Yo no sé quién el Señor le está hablando estas palabras y quizás se aflijan, pero recuérdense que la riqueza viene de Dios. Mía es, dice el Señor, Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él la da a quien quiere, pero Él espera que lo busquemos a Él primeramente que todo. Que no esté la riqueza en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros es tentado en esta área. Si usted no lo es, gloria a Dios. Pero yo en mi trabajo cada día es la presión en hacer más overtime, más overtime, más overtime. Y eso es menos tiempo para yo compartir con mis seres queridos. Más día mi cuerpo se va gastando y gastando y gastando y gastando. Y hay muchos de nosotros que quisiéramos tener 8 o 9 días para seguir trabajando. Pero solamente hay 7. O que pudiéramos dormir 8 horas, si no dormir 1 o 2 horas, varón. Pero no, eso no fue el plan de Dios. Dios puso límites y puso un tiempo para trabajar a 6 días y descansar a 1. Tú mismo descansa con tu familia, gózate de las cosas que Dios nos ha dado. Sé feliz con lo que Dios te ha dado ahora, no con lo que te dará mañana o lo que tenga el prójimo tuyo. Porque sabemos que el mundo pasa y sus deseos. Todo esto va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda esa riqueza, todas estas personas han pasado y tal seguirán pasando. Entonces, ¿de qué me voy a afanar? ¿De qué me va a valer tener? Gloria a Dios. El dinero es bueno, hermano. Pero que eso no reine tu corazón. Que eso no quite el lugar de Dios en tu vida. Y yo no sé a quién Dios le estará hablando. Que tendrá planes, quizá de empresas o de poner negocios. Pero si ese plan o ese negocio te va a alejar más de Dios, considéralo. Yo le estuve orando mucho a Dios, Señor, antes de esta empresa. Y gracias a Dios que yo he hecho lo imposible, que siempre he estado más involucrado en la cosa de Dios. Y aunque estoy trabajando y sigo ahí, y no quiero que mi idea era trabajar menos y yo involucrarme más en cosas de Dios. Y compartir con mi esposa, con mi familia y nada, pero a otro Dios le ha dado el privilegio de hacer negocios y quizá tener más tiempo para estar en las cosas de Dios. Muchas veces optan con no hacerlo, porque no le están dando el primer lugar a Dios en su vida. Cumplamos a Dios, creámosle a Dios, creyendo que vale la pena. Asa reconoció que valía la pena. Él reconoció que casi sus pies se resbalaban por la prosperidad de los impíos. Y muchas veces hasta por la prosperidad de nosotros mismos podemos hacer a otros resbalar. Que yo venga y muestre tanto y tanto y mi hermano sabiendo que no tiene eso. Y no es porque Dios lo ha permitido así. Lo que usted tiene es porque Dios lo ha permitido que usted tenga ahora. No se sienta mal por lo que Dios le ha dado a usted. ¿Qué versículo que dice?
Tenía la cita aquí. En Hebreos 13:5. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, no lo que va a tener mañana, ni pasado, ni de aquí a un año, sino con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y yo he llegado a esa conclusión. Gracias, Señor, por lo que tengo. Yo quisiera tener más, pero tú sabes, quizás que eso no me conviene. Pero no me voy a afligir, ni me voy a entristecer, sino te voy a dar las gracias por lo que tengo ahora, Señor. Y si sea, que esa sea su posición, hermano. El Señor sabe por lo que usted está pasando, por lo que su familia tiene necesidades. Pues solamente créale a Dios y cúmplele a Dios. No le robe a Dios queriendo ahorrar para tener más, sino reconózcalo. Y no estoy diciendo que si usted le da a Dios tanto, que Él lo va a hacer rico. Tampoco, el Señor no dice eso. Él dice que no te va a desamparar, ni te va a dejar. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque de este Dios del dinero, Dios, que abunda allá afuera, que hasta muchos que conocen tu palabra han reconocido y reina en sus corazones, Dios. Nosotros hemos decidido, Señor, aceptarte a ti y que sea tú que reine en nuestras vidas, Dios, y no sea este dinero, este Dios que va en contra de tu voluntad, Señor Dios, que nos dé una falsa esperanza, un falso poder, una falsa confianza, Señor. Te reconocemos a ti, Señor Dios. Yo espero, Señor, que tú hayas hablado a tu pueblo, Dios. Y al que tenga dificultades con esto, Señor Dios, tú le hagas entender que confíe en ti, Señor Dios. Que no confíe en las riquezas, porque las riquezas pasarán, Señor Dios. Aquí dice, ¿de qué valdrá al hombre ganar todo el dinero del mundo y perder su alma, Dios? Pero qué gracia, Señor, que tú nos amas, Dios. Así como amaste al joven rico, Dios. Así como amaste a Zaqueo, Dios. Uno te rechazó, pero el otro te siguió, Dios. Gracias porque tú nos has dado esta verdad a nosotros. A mí primeramente, que quizá que se ha venido la duda, la falta de felicidad por lo que no tengo. Tú me dices que sea contento con lo que tengo ahora, no por lo que tendré mañana o lo que quisiera tener, sino porque lo que tú me has dado ahora, Dios. Gracias, Señor Dios. Oro por tu pueblo, Dios, a que tú sigas bendiciéndolo a ellos, Dios, a que tú sigas proveyendo, Señor Dios, a los que estén pasando por necesidades, Dios, y a que esperemos y descansemos en ti, Señor Dios. Gracias por lo que nos vieron por la red de Dios, en el nombre de Jesús.